El día de hoy nos encontramos aquí conjuntamente con la gremial de transporte, ¿verdad? Haciendo una verificación del trabajo de bacheo que se está iniciando por la empresa de Santa Cruz del Quiché hacia Joyabaj. En realidad pues nosotros nos sentimos contentos ya que ya hace mucho tiempo que la población viene sufriendo de esta problemática que vivimos en el tema de las carreteras, ¿verdad? Entonces yo creo que el día de hoy pues nosotros vemos con mucho interés, ¿verdad? Y le damos la importancia de este proyecto que hoy se está iniciando y muy contentos en realidad de este proyecto de bacheo, porque imagínense, son varios municipios, ¿verdad? Está Chiché, Zacualpa, ¿verdad? Joyabaj. En toda esta ruta, y las comunidades también que se benefician tanto con este proyecto. Entonces el día de hoy pues venimos a verificar, ¿verdad? Y esperamos que este tramo pues lo termine lo más pronto posible, porque no solo afecta al sector transportista, sino también a los beneficiarios que son directamente los comunitarios. Iniciando el bacheo de Santa Cruz de Quiché hasta el municipio de Joyabaj. La verdad es de que desde el año pasado que vino el señor ministro de Comunicaciones a hacer una inspección o supervisión de toda la red vial que estaba caída, se negoció con ellos de que se mantuviera pues en buen estado toda esta ruta, porque hace 2 años se hizo un recapeo, se tiraron carpetas completas en varias áreas, y que el objetivo realmente de todos los transportistas de esta ruta es que se mantuviera y que se bacharan todas las partes donde no echaron la carpeta asfáltica. Y gracias a Dios pues estamos viendo ya los frutos de la reunión que se tuvo con el equipo, con el señor alcalde de Santa Cruz de Quiché, el señor alcalde de San Andrés, el comité de construcción de la carretera de San Andrés, el diputado Marco Antonio Lemus, los compañeros de la gremial que siempre hemos estado trabajando como equipo, el alcalde de Pacité. Y el día de hoy pues estamos viendo ya realidad lo que se platicó, lo que se solicitó, y este proyecto de bacheo tiene un costo de más de 3 millones de quetzales, y esperamos pues que se pueda levantar toda la red vial que está tirada, ¿verdad? Esperamos que este mes se concretice ya lo de los trabajos de Santa Cruz a Ilotenango y de Santa Cruz a San Pedro y Jocopilas, porque el artículo 100 parece que lo van a obviar. La verdad es de que ese proyecto es un fideicomiso, y según análisis que hicieron ya las autoridades de gobierno, no está afecto el proyecto de la bifurcación que les mencioné con anterioridad en el artículo 100, y siento que le van a dar ya consecución a esta obra. Hace como 5 días vino ya la empresa, vino el Fondo de Solidaridad a ver cómo se reiniciaba la negociación y los trabajos de esa ruta. Para San Andrés Zacabajá, si Dios lo permite, antes de un mes se va a estar haciendo una acción de gracias donde pensamos invitar al señor presidente de la República, al señor ministro, a la prensa, al pueblo, con 2 objetivos importantes. 1, darle gracias a Dios porque se termina la primera fase, y 2, reiniciar la última fase o la fase final de la carretera de aquí de Santa Cruz al municipio de San Andrés Zacabajá. Yo siento que es del dominio público, que la empresa que ganó la licitación es la misma, y el día jueves estuvimos allá con el equipo que ha estado trabajando para ver de que la empresa en un acto de buena fe levantara toda la ruta que estaba en mal estado, derrumbes, atascaderos que se hicieron, y al día de hoy ya los microbuses empezaron ya a trabajar, ya se reparó casi en su totalidad la ruta de Chucuyuba a San Andrés Zacabajá, y esto pues nos viene a nosotros a consolidar en la lucha que tenemos juntamente con los alcaldes, con el diputado, con todas las personas que hemos estado metidos en este rollo, y esperamos también que se reinicie ya también el trabajo que se nos ofreció de los encuentros a Santa Cruz de Quiché con un bacheo similar a este. También tenemos para el mes de julio el mantenimiento de la carretera de San Pedro Jocopilas al municipio de San Bartolomé Jocotenango, y desde ayer ya el convoy que solicitamos con el equipo empezó ya a trabajar la ruta de San Pedro Jocopilas a la entrada de Comitancillo. Ya llevan 2 días de trabajo y esperamos cubrir las otras áreas que están en mal estado, específicamente la de Santa Cruz de Quiché hacia San Antonio y Ilotenango, y de Santa Cruz de Quiché al municipio de Pacité.